tardes. La parte de ahora habíamos dividido en 6 clases. La última clase es la de motilidad y defecación. La parte de ahora es masticación, salivación, la parte deglutiva, el movimiento tanto del esófago, del estómago y la parte de secreción gástrica. En general, cuando nosotros hablamos del movimiento de la parte muscular, de la parte gastrointestinal, siempre estamos hablando de músculo liso, es decir, parte que nosotros no manejamos, no controlamos, ¿no? Salvo la parte somática, que habíamos dicho que es la primera fase deglutoria y la primera porción esofágica y el esfínter anal externo. El resto es liso. Mejor dicho, no comandamos nada. Dentro de este comando, este movimiento intestinal, va a haber las contracciones tanto tónicas como fásicas. Tónicas, es decir, en el sentido de que pueden guardar un orden y una conformación, el tubo digestivo, el cilindro, por así decirlo, estando contraído o estando dilatado, dependiendo el contenido que hay a nivel de la luz intestinal, que va a ser el estímulo finalmente para que o esté distendido o esté contraído. Y las contracciones fásicas sí son las contracciones de la circular interna a medida de cerrar, como por así decir, el anillo, ¿no? Nosotros vamos a tener que esta parte muscular va a tener siempre una actividad eléctrica. Siempre tiene una actividad eléctrica, no necesariamente un movimiento. Esta actividad eléctrica le llaman potenciales de onda lenta, o también como la parte basal eléctrica. Potenciales de onda lenta o registro basal eléctrico, que viene de la célula nerviosa de Cajal, la cual le da una actividad eléctrica, es decir, tiene actividad eléctrica, pero no necesariamente contracción. Y va a depender, según el corte anatómico de donde estemos, la actividad eléctrica, la frecuencia de la actividad eléctrica. Tenemos que en estómago pueden ser hasta 5 ondas minuto, en intestino delgado puede llegar a 20 y en intestino grueso, en colon, hasta 8. Recuerden, es solamente actividad eléctrica. Obviamente, mientras más actividad eléctrica haya, hay mayor posibilidad de que se produzca una contracción, de que se produzca un movimiento, ¿no? Esto es tan importante que cuando nosotros operamos a alguien y hacemos una laparotomía, apéndice, vesícula, cáncer, etc., en el postoperatorio, ¿cuál creen que sea el primero que se mueve en base a esto? El intestino delgado. El primer ruido que al estetoscopio escuchamos es de intestino delgado, ¿no? Después el colon y después el estómago. Es por frecuencia, ¿ya? Entonces, pero recuerden, es solamente actividad eléctrica, no estamos hablando de contracción. Ahora, nosotros vamos a tener, nosotros tenemos estas ondas lentas, esta actividad eléctrica en reposo, ¿no? Que es de menos 50 a menos 40, que es lo normal. En algún momento se produce el estímulo. ¿Qué lo estimula? Distensión, es decir, la alimentación. Comen algo, distiende la luz intestinal, puede ser también directamente la acetilcolina, el parasimpático, o a la acetilcolina a través del parasimpático, etc. Pero fundamentalmente el 1, que es la distensión, estimula esta onda eléctrica y se produce las espigas y se produce la despolarización. ¿A qué margen más o menos? Menos 20, menos 10, las despolarizaciones. Contrariamente, hay cuadros, hay circunstancias en las cuales se hiperpolariza, como que se vuelve más difícil de que se mueva el intestino. ¿En qué cuadros son esos? En los cuadros en los cuales está el simpático, noradrenalina. Simpático, estrés. Personas que están en estrés, personas que están a expensas de noradrenalina, personas que están en UCI con medicamentos inotrópicos, adrenérgicos, están hiperpolarizados. Y como están hiperpolarizados, es muy difícil escuchar en ellos actividad de movimiento intestinal. Uno le pone el estetoscopio a esos pacientes de UCI que están hiperpolarizados, no escucha movimiento. ¿Por qué? Porque hay una hiperpolarización.
Entonces recordamos siempre que estas ondas lentas, régimen eléctrico basal, no necesariamente significa movimiento. Todos lo tienen, unos más que otros. Siempre que hablamos del segmento, boca, faringe, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilio, colon, etc., siempre hablamos de las 4 procesos fisiológicos, ¿no? La digestión, la secreción, la absorción, el movimiento. En la bucofaringe, cuando hablamos de motilidad, ¿a qué nos referimos? A la masticación directamente, ¿no? Hablamos de secreción, ¿hay secreción en la boca? La saliva. ¿Y hay digestión en la boca? También hay digestión en la boca, ¿no? ¿Hay absorción en la boca? ¿Hay absorción? El epitelio sublingual es un epitelio muy delgado, que es aprovechado por algunos medicamentos para una absorción directa a nivel de la porta bucal que existe a nivel craneal. Medicamentos sublinguales, el Esorbide, hay analgésicos que se absorben sublinguales, pero es una absorción muy pequeña, muy básica, por eso es que no se toman en cuenta, ¿no? Empezando con la masticación. La masticación, para tener una buena masticación debemos tener una buena conformación anatómica, es decir, tener nuestros dientes completos, incisivos que sirven para cortar. El incisivo, los incisivos iniciales, los primeros que le salen a los bebés, sirven para cortar. ¿A qué fuerza? Puede llegar humanamente a una fuerza de 25 kilogramos. Hay otras especies que necesitan cortar más, que esta fuerza puede ser mucho mayor, ¿no? Y mientras más atrás estén los dientes, están las molares. Las molares que nos sirven para triturar, para deshacer, con una fuerza hasta de 90 kilogramos. Tenemos también los caninos, los que acaban en punta, que sirven para desgarrar. Eso es para desgarrar. Usualmente los carnívoros tienen un canino más fuerte, ¿no? Que sirve para desgarrar la carne. Todos estos funcionan a través del quinto par craneal, y tenemos esa conformación anatómica de tanto el maxilar superior como el inferior. Si ustedes están hablando de una fuerza en las molares de hasta 90 kilogramos, la conformación tanto de la superior como del inferior deben ser exactos. Debe haber un engranaje exacto entre la arcada dental, tanto superior e inferior, más aún en las partes posteriores. Cuando no existe, la fuerza viene de arriba y no hay fuerza abajo, pacientes que no tienen dientes, problemas higiénicos, ancianos, se produce una alteración en las fuerzas, y esta alteración en las fuerzas da un síndrome muy conocido que es una articulación temporomaxilar se ve alterada. ¿Por qué? Porque la fuerza no es paralela, tanto arriba como abajo. Se imaginan 90 kilos en una parte molar y no tienen las molares inferiores o superiores, se mal distribuye y te da un dolor. Algunos dicen que Van Gogh tenía ese dolor y por eso era el dolor tan fuerte en la articulación temporomaxilar, que por eso se arrancó el oído, ¿no? Es por eso importante que siempre tengan una buena parte dental, ¿no? Y muchos de los pacientes ancianos van a la consulta diciendo dolor oído, doctor, dolor óptico, pero uno le palpa y es justamente en el ángulo de la mandíbula, y tienen que mandarlo al dentista para que le haga nuevos dientes, ¿no? Los colmillos para desgarrar, triturar, incisivos para cortar, desgarrar, y esa es la fuerza proporcional. Este es en kilogramos, de 10 a 25 el humano, los perros 25 kilogramos, y en la cúspide tenemos, miren, al cocodrilo, al tiburón, al hipopótamo, con esa cantidad, ¿no? 350, 360 de fuerza en las mandíbulas, ¿no? Para lograr cortar, rasgar, moler, triturar. Entonces la masticación es de por sí es voluntaria, pero obedece a un reflejo. Uno no está pensando normalmente que tiene que masticar, ¿no? Es un reflejo que va entre relajación y con una contracción de rebote. ¿Para qué sirve la masticación? Ya es parte de la digestión mecánica. Digestión, trocear el alimento a
modelos más pequeños que sean absorbibles en algún momento. Es una digestión mecánica y su función es mezclarlo con la saliva y formar en sí el bolo alimenticio, ¿no? Este bolo alimenticio aumenta la superficie de exposición para la acción enzimática de la saliva. Uno está masticando y tiene receptores en la boca, en la cual siente que ya el bolo es homogéneo, no hay aristas, no hay bordes que no sean romos, es parejo, y ahí decide deglutir. Uno cuando come muy rápido o mastica muy poco, se da cuenta que no logra hacer este bolo, no logra hacer esta unidad con la saliva, y no es romo, no es parejo, tiene aristas y raspa. A eso se le denomina tragar, ¿no? No están masticando adecuadamente y están tragando y están teniendo microlesiones a nivel de la faringe. Los músculos que participan en esta masticación necesariamente son, en primer lugar, el temporal. En personas que no tienen cabello, se nota cómo se contrae la parte temporal de la musculatura, la parte, bueno, los maceteros y los pterigoideos lateral y medial. Son los tres músculos que intervienen en lo que es la masticación. Cuando hablamos de deglución, cuando ya hemos masticado, hemos digerido mecánicamente, lo hemos mezclado con la saliva y decidimos ya reflejamente llevar el bolo hacia la parte posterior, e inicia la deglución. La deglución en sus tres fases: una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. La fase oral, la etapa voluntaria, en la cual, gracias a la fuerza y al poder de la lengua contra el paladar, empujando el bolo hacia atrás y hacia la faringe. El bolo es lo verde, la parte verde de acá. La musculatura con el músculo principal, el mioculoso, está empujando hacia el paladar blando, también hacia el paladar duro, y decide cerrar esta parte empujándolo y lo manda hacia la parte posterior, ¿no? Hacia atrás, hacia la faringe. Al estar esto en contacto con la faringe, se inicia la segunda fase. Esta es la parte voluntaria. Esa es la parte que nosotros comandamos. Después de eso, hasta el esfínter anal externo. Al pasar a la parte posterior, se estimulan los receptores del istmo de las fauces y de los pilares posteriores. Al estimular este bolo que ha pasado hacia atrás, estimula y hace que los pilares se contraigan y se acerquen, que el hueso yoides se eleve. Al elevarse el hueso yoides, eleva el cartílago tiroides, eleva el cartílago cricoides. Al elevar el cartílago cricoides, este cricoides se apertura. El cricoides viene a ser el cartílago cricoides, que está unido por atrás, viene a ser el músculo cricoides, que viene a ser el esfínter esofágico superior, normalmente cerrado, pero al producirse la deglución, se apertura este esfínter esofágico superior, se apertura este músculo cricotiroideo. Se produce la glotis, el espacio aéreo, se cierra por la epiglotis. La epiglotis cierra para que la alimentación no se vaya hacia la vía aérea. Se producen en la parte superior el cierre de las coanas, aproximación de los pliegues palatofaringios, y obviamente si estamos la glotis tapándola con la epiglotis, estamos protegiendo las cuerdas vocales, estamos cerrando las cuerdas vocales, y de manera progresiva, ¿no? Anatómicamente, si recuerdan, yoides, cartílago tiroides, cartílago cricoides, músculo cricotiroideo aperturado. Todo este proceso de deglución es muy rápido y va a depender mucho de cómo sea el contenido del bolo. Es muy diferente la deglución a líquidos que a sólidos y depende mucho del grado de masticación que haya tenido, ¿no? Se produce la relajación del esfínter esofágico superior y pasa al esófago. En el esófago va a depender de cada persona. El esófago es simplemente de tránsito. A nivel de esta zona ya hay niveles receptivos. En el istmo de las fauces hay niveles receptivos y en los pilares posteriores. Todos ramas del quinto par craneal y del noveno.
Notarán siempre que la deglución es muy rápida. Acá tengo un video, ahorita lo ponemos. Y finalmente la parte esofágica, en la cual es la conducción, es el tubo directo hacia el estómago, ¿no? En el esófago hay movimientos peristálticos, que puede ser la onda primaria. La onda primaria es la continuación de la deglución. Teníamos 3 fases de la deglución, ¿no? La oral y hasta la esofágica. La esofágica se continúa con esta onda primaria. 8 a 10 segundos en llegar al estómago, en pasar el esófago. Depende de cada rasgo anatómico de la persona, ¿no? Si esa onda primaria no ha logrado evacuar todo el contenido esofágico, es decir, quedan restos a nivel esofágico de la luz, esos restos estimulan una onda secundaria. El residuo que no ha podido pasar estimula una contracción secundaria. Y al final ya se encuentra con el otro esfínter, el esfínter cardial, el esfínter esofágico inferior, para su pase al estómago. Este esfínter tiene esta presión de 10 a 35 milímetros de mercurio. Es importante este esfínter porque recuerda que la parte gástrica es netamente ácida. Sin embargo, la parte esofágica tiene un pH alcalino. Entonces, el hecho de tener un esfínter con presión positiva ayuda a que no haya un reflujo. En pacientes obesos, en pacientes que tienen sobrepeso, esta parte de este esfínter esofágico inferior tiende a elevarse, a no estar ya abdominalmente, sino estar un poco torácico. Al estar torácico, la presión es menor y el esfínter tiende a ceder y forma lo que se llama hernia hiatal. Hernia hiatal con reflujo gastroesofágico. Entonces toda la parte ácida del estómago se va hacia el esófago y produce una esofagitis erosiva por ácido por una hernia hiatal. El tratamiento obviamente es regresar ese esfínter a su lugar, que es abdominal. Y en condiciones largas puede causar inflamación crónica que puede llevar a un esófago de Barrett y a un cáncer esofágico, ¿no? El bolo verde es el bolo alimenticio, el cual está pasando hacia la parte posterior de la faringe. Acá el hueso ioides, el tiroides, el cricoides se elevan, se relaja el músculo cricotiroideo, que es el esfínter esofágico superior. Los pliegues se cierran las cuerdas vocales, se tapa la glotis con la epiglotis y se produce la deglución. Esto es para que vean la rapidez en la cual se produce la deglución, ¿no? En semisólidos, cuando el contenido es más semisólido, o sea, se deglute mejor lo que es entre sólido y líquido. Lo que es seco, o sea, ustedes intenten deglutir un pan. Un pan es difícil deglutirlo entero, si es que no mastican mucho. Sin embargo, si es más húmedo, parece que esta humedad, esta parte semisólida, estimula mucho más todas las terminaciones nerviosas que hay en la parte posterior de la faringe. Y al estimularlo más, hace una deglución mucho más fuerte y más eficaz. Contrariamente a que se tomen algún pan, ¿no? Siempre, ¿no? La parte esofágica para acá, la vía aérea para acá adelante. Esta es una fluoroscopía, ¿no? Le dan bario para tomar, para ingerir, y el bario lo toma y pasa, se produce la deglución. ¿Qué es lo que más notan acá? Es que es rapidísimo, ¿no? Es rápido, es muy difícil de ver todas las partes. Sin embargo, cuando hay procesos degenerativos, deglutivos, la parte del contraste se queda, o sea, toda la parte negra que pasa, que ustedes ven que pasa rápidamente, se queda impregnada en todas las paredes. En estos videos, gracias a la fluoroscopía y a la ingestión de bario, se logra evaluar si queda o no queda residuo de bario para evaluar si tienen una buena o mala pues deglución.
¿Ven cómo pasa el bolo totalmente? 2 degluciones seguidas, ¿no? Cuando queda residuos y queda restos, la persona tiende a deglutir nuevamente, ¿no? Muchas veces, si las degluciones son muy cerca, la segunda deglución no es tan potente, no es tan fuerte. La primera deglución siempre es la más fuerte. En Año Nuevo, en Japón, tienen una costumbre de que el arroz lo muelen. Ellos tienen un montón de tipos de arroz, ¿no? Como acá papa. Muelen el arroz y hacen unas masitas. A eso le llaman mochi. Este mochi es típico comerlo en Año Nuevo. Entonces, cada año comen este mochi y tiene la peculiaridad de que es muy seco y es ávido por la saliva. Entonces, es como si tomaran canela. ¿Han probado comer canela y cómo se les seca la boca? No pueden tener una buena deglución. Es algo parecido. Este mochi causa atragantamientos y mueren personas. Siempre mueren para Año Nuevo unos 10 viejitos comiendo mochi, porque justamente hay un proceso deglutorio que se exacerba en estas personas que no tienen buen reflejo y mueren asfixiados, ¿no? Es común, ¿ah? Ahora, para eso necesitamos obviamente una buena calidad de saliva, ¿no? Una muy buena calidad de saliva. Tenemos que la producción de saliva está por tres pares de glándulas salivales: parótida, submaxilares y sublinguales. Los 3 pares de glándulas, ¿no? El volumen diario va a depender pues de la persona, va a depender del estímulo. Más baba que otros, ¿no? Hasta 1500 centímetros cúbicos puede llegar, ¿no? La glándula parótida, la más grande, la que está por delante y por debajo del pabellón auricular. Las glándulas submaxilares debajo del maxilar superior, inferior. Y las sublinguales, las que están debajo de la lengua, que son múltiples, ¿no? Cada uno, algunos con su drenaje directo, con su nombre propio de ese drenaje, van a condicionar que exista en la saliva 2 componentes, un componente enzimático y un componente acuoso. La secreción acuosa, la secreción serosa, tiene una alfa-amilasa, que es la enzima, ¿no?, que digiere los almidones. Y la secreción mucosa, el muco, da la lubricación en sí a la saliva, ¿no? Entonces en la saliva tenemos agua y enzimas. Ahora, dependiendo qué glándula estamos hablando, producen más o agua o enzimas. Si hablamos de la parótida, la más grande, el par de parótidas, son más serosas, ¿no? Más producen serosidad, mientras que las submaxilares y sublinguales más producen moco. Y tienen un pH de 6 a 7.4, que favorecen la acción de la tialina, ¿no? Esta saliva, al igual que lo veremos en páncreas, la secreción se produce en el acino salival, que tiene una parte acinar y una parte ductal. Una parte acinar y una parte ductal. En los acinos siempre se va a producir la producción enzimática, sea pancreático, sea salival. En el acino siempre se producen las enzimas. En este caso, tialina, mucina, mientras que en el conducto siempre se produce la parte acuosa y el bicarbonato. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? La de formar el bolo en sí, ¿no? Formar una consistencia homogénea, humidificar y lubricar el bolo. Aumentar el pH, ya que estamos viendo que hay una secreción ductal de bicarbonato. Aumenta el pH alcalino. Es el inicio, forma el inicio de la digestión de algunos componentes. Y la amilasa actúa en un pH óptimo de 7, rompiendo los enlaces glicosídicos 1-4. Eso lo vemos en la digestión de carbohidratos. Y las lipasas, o sea, tenemos amilasas, tenemos lipasas, hidrolizando lípidos, ¿no? Normalmente hay una secreción acuosa normal de saliva. O sea, cada persona produce saliva así no tenga estímulo. Hay una secreción basal de 0.5 centímetros minuto en las noches, personas que duermen
esa es su secreción basal, puede ser estimulada a veces por cuerpos extraños. No han ido al odontólogo y les mete su tubito de aspiración y empiezan a secretar saliva. Ese cuerpo extraño que está ahí, a la vez que cuando están masticando chicle, hace que se produzca más saliva, son estímulos de saliva. Más saliva produce también los cítricos, el ceviche, el ají. No han comido y se empiezan a salivar, es por el estímulo salival. Esta saliva limpia, aleja las bacterias patógenas, actúa de bactericida, de bacteriostático, gracias al ion tiosinato y enzimas proteolíticas. Esa es la conformación de la parte celular, ¿no? Esto de acá, esto que parece la cabeza, es el acino y este es el ducto. En el acino se producen las enzimas y en el ducto se produce el agua y el bicarbonato, o sea, la parte alcalina. Ahora, ¿quiénes estimulan la secreción de saliva? El parasimpático y el simpático. ¿Y quién la inhibe? El simpático. Ahorita vemos eso. Miren, ahí tenemos ese acino, ¿no? Esa parte acinar acá, la cabeza, y la parte ductal. En la parte acinar, estamos hablando de la glándula salival, tenemos receptores muscarínicos, receptores beta. ¿Y quién actúa el receptor muscarínico? La parte parasimpática, ¿no? La parte parasimpática va a estimular al receptor muscarínico y el receptor beta lo estimula la parte simpática. Ambos, tanto parasimpático como simpático, a través de esos receptores, van a estimular el calcio, y este calcio va a estimular la enucleación, la exocitosis de las enzimas que vienen a ser la amilasa y la lipasa, gracias al calcio. Ahora, también vamos a tener, ¿por qué decimos que este simpático también inhibe la secreción salival? Porque el simpático, a través de los receptores beta, van a causar vasoconstricción de los vasos, y esa vasoconstricción va a ser disminución de la parte serosa. O sea, el simpático estimula y el simpático inhibe, pero inhibe solamente la secreción serosa del ducto, no así la parte acinar. Eso es lo que es glándula salival, ¿no? Ahora, el esófago sí es una estructura solamente de paso, depende de la conformación anatómica, ¿no? Pacientes raza anglosajona, el esófago puede ser hasta de 25, 26, 27 centímetros de largo, ¿no? Promedio de 20 a 22 centímetros, siempre con el músculo cricofaringeo arriba, el esfínter esofágico superior, y abajo el esfínter esofágico inferior. La presión del esfínter esofágico inferior importantísima, 35 milímetros de mercurio, importantísima por la patología frecuente de la hernia, el reflujo dietal, ¿no? Y tenemos el esófago, que es un esófago que es retrotorácico, está atrás de la parte esternal, ¿no? Atrás del esternón, ahí está todo el esófago. Muchas veces cuando es incompetente este esfínter esofágico inferior, este cardias, el reflujo sube y el paciente tiende a describir la pirosis, que es la sensación de quemazón que va de abajo hacia arriba y que llega hasta la boca. Esa es una sensación de pirosis de reflujo gastroesofágico, que lo pueden tener, también se puede estimular cuando hay ingesta copiosa, ¿no? En reuniones, fiestas, alcohol, cigarros, este esfínter tiende a relajarse y tiende a tener esa sensación. Obviamente en el vómito es parecido, ¿no? Los movimientos, el primer movimiento que hemos visto es consecuencia en sí de la deglución, ¿no? El movimiento primario esofágico viene de la tercera fase esofágica de la deglución y es una continuación desencadenada por la deglución. Y el segundo movimiento es sí, porque el primero no fue tan fuerte, quedó un residuo y se produce este segundo por una distensión local. Acá tenemos nosotros, acá ponen un manómetro. Un manómetro es una guía en la cual va detectando las presiones que hay a lo largo de todo el esófago.
desde el esfínter esofágico superior hasta el cardias, ¿no? Hasta el inferior. Ponen una guía y empiezan a detectar. Acá se produce la deglución a la mitad. Ustedes notan que a este nivel, acá arriba en la deglución, la presión es alta, ¿no? Y a medida que la deglución va bajando, a medida que el bolo va bajando, la deglución, la fuerza también va bajando. Es decir, hay una contracción que va empujando el bolo. Por eso es que la fuerza y la intensidad va progresando. ¿Hay absorción en el esófago? No. ¿Hay secreción? No. Solamente es importante por el movimiento, porque es un de paso, y se vuelve importante en el reflujo, ¿no? Como les decía, los alimentos húmedos, por el hecho de ser húmedos y estar en un medio más acuoso, causan mayor estímulo y es más fácil pasarlos que los alimentos secos. Dos degluciones seguidas, una deglución débil inicial y la segunda siempre tiende a ser más débil. Dos degluciones no son buenas. El pH del esófago de 6 a 8 y siempre tener en cuenta la barrera antirreflujo, que depende mucho de la fuerza del esfínter esofágico inferior y de la conformación de los pilares diafragmáticos a nivel de la parte yatal. Una vez que pasa ya al estómago, una vez que pasa el bolo al estómago, vamos a tener nuestro estómago con sus tres partes: su fondo, su cuerpo y su antro, con sus dos esfínteres, ¿no? El esfínter pilórico, que es la circular interna hipertrofiada, solo la circular interna, no longitudinal, hipertrofiada, tanto así que cuando por primera vez lo palpan sienten como si hubiera ahí un tumor, y es simplemente el esfínter, grueso, duro. Y por arriba, bueno, la parte cardial, ¿no? Múltiples rugosidades, que son glándulas en sí, que hay en toda la parte fondo, cuerpo y antro del estómago, su curvatura mayor, su curvatura menor. Y a nivel de la curvatura mayor, entre el tercio superior y los dos tercios inferiores, se establece que hay un marcapaso eléctrico, que es de las células de Cajal. Recordamos esa actividad eléctrica basal, esas ondas lentas eran producidas por esta célula de Cajal, la cual va mandando esta actividad, estas ondas lentas. No contracción, son ondas. ¿Cuántas en el estómago? Hasta 5 por... ¿Cuántas eran en el estómago, se acuerdan? De 3 a 5 por minuto. Fisiológicamente vamos a tener que en la parte del fondo es posterior, es grande y sirve solamente de almacenamiento. Todo lo que uno va comiendo se va almacenando en el fondo, y el fondo va a tener una segunda función, que es la de propulsión, la de fuerza. Mientras que en el cuerpo bajo y en el antro se produce la mezcla y trituración. El estómago, a diferencia de todo el tubo digestivo, tiene 3 capas musculares, y eso lo hace un potente órgano muscular, ¿no? El esófago, el colon, el intestino delgado tiene solamente 2 y son muy delgadas. No, el estómago tiene 3 y son mucho más fuertes para causar esa mezcla y trituración y propulsión. Esas 3 capas, ¿no? En el estómago vamos a tener varios movimientos. El movimiento primero, un movimiento en ayunas, y después un movimiento cuando comemos. El movimiento en ayunas está comandado por el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio, que es el movimiento en ayunas, es decir, cuando no comemos nada, el estómago se está moviendo. ¿Cómo se mueve? Se mueve casi cada 2 horas. Cada 2 horas tenemos este complejo motor migratorio, y se caracteriza por 3 fases, ¿no? La fase 1, en la cual la mayor parte de las 2 horas no se mueve. Está totalmente quieto. Más de 1 hora está quieto el estómago. En la fase 2
y empieza a tener una presión por el estímulo. Y en la fase 3, que solamente el 10% de las 2 horas, el 10% de 2 horas estamos hablando de 10, 15 minutos máximo, se produce toda la contracción que puede tener el estómago, ¿no? ¿Recuerdan cuánto eran las ondas basales del estómago? De 3 a 5, ¿no? No todas llegaban a movimiento, pero algunas causaban movimiento. Ese movimiento es causado en esta fase 3. En esta fase 3, donde 10%, o sea, 12 minutos, ya que son 2 horas, 120 minutos, se produce el movimiento. Este es el movimiento cuando ustedes están con hambre, ¿no? En las 2 horas van a tener sus 12 minutos que el estómago va a empezar a tener movimientos peristálticos y va a tener sonido, movimiento, cuando están en ayunos. Lo que dicen que es el estómago de hambre, el sonido del hambre, ¿no? Complejo motor migratorio, en sus 3 fases, ¿no? Ven acá como en la fase 3, las espigas, las despolarizaciones, el movimiento es mayor, ¿no? Mientras que en la fase 1 y 2 es menos, pues, ¿no? En la fase 1 no hay nada. Dan estos movimientos de estas contracciones, este sonido, la persona siente que tiene hambre, siente la necesidad y va y come, ¿no? Una vez que come ya se produce otros tipos de movimientos, los movimientos postprandiales, cuando uno ha comido, ¿no? Se produce una relajación receptiva. Si ustedes ven, el estómago normalmente es una bolsa muscular hueca, que su capacidad va a depender de cada persona, pero va entre 50 a 100 centímetros cuando está relajado. Pero una vez que comen, esta relajación empieza a ser más marcada y eso se llama relajación receptiva. Es decir, crece. Esa bolsita que tenían contraída empieza a crecer. Hay muchas teorías en las cuales dicen que los pacientes obesos, esta relajación receptiva la tienen alterada. Entonces, esta bolsita que normalmente es chiquita, no está chiquita, está siempre grandaza. Y al estar grande, tienen mucha capacidad y no tienen el estímulo de la saciedad. Justamente el estímulo de la saciedad es cuando el estómago está a presión, está totalmente lleno. Si tienen un estómago muy grande, lo van a tener que llenar con mucha alimentación y viene la obesidad. Cuando tienen un estómago muy chiquito, ¿no? Rápidamente se llenan. Y en base a esto se han establecido los criterios quirúrgicos para el tratamiento de la obesidad. ¿Qué cosa es? Simplemente al estómago, que normalmente tiene una relajación receptiva marcada, aumentada, ¿qué hacen? Lo recortan. Ingresan laparoscópicamente y la bolsa la recortan. Entonces lo que tienen una bolsa, un estómago grande, por una relajación receptiva marcada, agarran y se la cortan acá. Entonces le queda la mitad de estómago. Si antes se llenaba con un pollo, ahora se llena con medio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, se llena mucho más rápido. El paciente adelgaza. La cirugía de la manga gástrica, ¿no? Que es finalmente una gastrectomía vertical. Ahora, una vez que ya se ha producido una relajación receptiva normal, que es lo normal que se vaya el estómago creciendo, se produce la acomodación. Es decir, ya llega un momento que ya no crece más, pues, normal, y ahí ya le da el estímulo de la saciedad. Le dice, no, ya estamos depletados, ya la presión está normal en el estómago, ya no más comida, no hambre, ¿no? Y empieza el peristaltismo antral. Es decir, el antro, la parte muscular ya prepilórica, empieza a contraerse, unas contracciones fuertes con un píloro cerrado. Entonces, al contraerse el antro y tener el píloro cerrado, se produce aumento de presiones y ahí se produce la mezcla y trituración de la propulsión con ondas que van distalmente como ondas que van proximalmente. O sea, hay varios tipos de ondas ahí que se entrecruzan para finalmente producir esta mezcla y trituración. Cuando esta digestión mecánica por la musculatura, digestión química por los ácidos que hay enzimas, empieza a cambiar la textura del contenido gástrico, esto es detectado y empieza a haber una contracción
y una relajación del esfínter pilórico. Es decir, el esfínter pilórico va cediendo y va aperturando, ya que siente que ya ha habido una adecuada mezcla y trituración del contenido, y se produce la apertura del esfínter pilórico. Esos son los 4 movimientos que hay después de comer. Relajación receptiva, en la cual hay reducción del tono gástrico proximal, que se relaciona con el deglutir. La adaptación gástrica, relajación de la porción proximal del estómago cuando se distiende, ¿no? ¿Cómo se distiende esto? Y esto es lo que se ve alterado, y en base a estos criterios pues se hace la cirugía de la manga gástrica, ¿no? Vemos cómo se llena, ¿no? Cómo se está habiendo cómo crece el estómago, cómo se adapta el estómago y cómo inicia la contracción de la peristalsis, a expensas siempre del antro, ¿no? Recuerdan, la parte del fondo es simplemente de almacenamiento, mientras que la parte distal, esta es la de mezcla y trituración. El contenido va para acá, regresa, se mezcla, digestión mecánica, digestión química, cambia el estímulo, es detectado por el antro y se produce la apertura de a pocos del esfínter pilórico, el vaciamiento gástrico, ¿no? Ahora, este vaciamiento gástrico va a depender obviamente de lo que hayan comido, ¿no? Ustedes van al chifa, se sienten satisfechos, pero a la hora ya están con hambre, porque han comido puras verduras, puras cosas líquidas. Van a comer un buffet de carne, comen un bife, y el bife les dura hasta el día siguiente, ¿no? Porque depende mucho de lo que comen, ¿no? Las sustancias que son más isotónicas, o sea, lo que es más parecido al agua, rápidamente ahí se produce el vaciamiento gástrico. O sea, no está mucho tiempo. O sea, esas personas que quieren adelgazar tomando agua, toman agua, se llenan un ratito, pero a los 10, 15 minutos, exactamente a los 30, ya está su estómago vacío de nuevo. Y nuevamente tienen hambre, ¿no? Contrariamente, miren, mientras más hipertónica sea, más tiempo se queda en el estómago. Esta es otra de las teorías por la cual dicen, si quieres bajar de peso y no tener hambre, ¿qué debes de comer en base a esto? ¿Ah? Carne, ¿no? Carne y proteínas. Si ustedes comen carne y proteínas, no tienen hambre, están saciados. Pero esto va asociado siempre a no comer no comer carbohidratos. Y esto te lleva a tener una dieta cetogénica. ¿Han escuchado esas dietas? ¿No? Que el cuerpo necesita de energía. Y la energía, la primera parte donde agarres tu glucosa que estás comiendo. Y si no tienes glucosa, tu glucógeno, que es la glucosa que ha sido almacenada en el hígado. Tú la repletas en 2-3 días dependiendo de tu actividad y tu estado físico. Y después de eso, si no comes carbohidratos, tu cuerpo necesita de glucosa y le empieza a tomar de tus ácidos grasos y de tu proteína. En base a eso se han establecido las dietas cetogénicas, en las cuales comes mucha carne, comes muchas grasas, tienes saciedad, porque esto te da saciedad, y de ahí el cuerpo agarra su energía. Todo va bien hasta que no comas carbohidratos. Comes carbohidratos y el cuerpo rápidamente agarra el carbohidrato, ¿no? Pero es malo porque te hace elevar los ácidos grasos, hay movilización de grasas, hay ateromas que se pueden soltar, se ha descrito infartos. Eso es con respecto, bueno, al movimiento gástrico, ¿no? Ahora, yendo a la otra, de repente lo que más llama la atención es la secreción del estómago, ¿no? ¿Qué secreta el estómago? El estómago, su fondo, su cuerpo, su antro, tiene una serie de células. ¿Recuerdan que estábamos comentando? Estas células que están a lo largo de la curvatura mayor, del fondo, etc. Si se elevan, forman vellosidades. Si se deprimen, forman glándulas. Una de esas glándulas se llama las glándulas oxínticas.
Una glándula, una depresión, es el conjunto de células. ¿Dónde están estas glándulas oxínticas? Están en el fondo y en el cuerpo. O sea, toda la parte superior tiene estas glándulas oxínticas. ¿Y qué se produce en estas glándulas? Se produce el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, fundamentalmente. También el factor intrínseco y moco, pero el ácido clorhídrico y pepsinógeno. Ahora, ¿quién produce el ácido clorhídrico? La célula parietal, ¿no? Acá arriba, el ácido clorhídrico, la célula parietal, y el pepsinógeno, la célula principal. Obviamente la célula parietal también te produce el factor intrínseco, las células caliciformes, el moco, etc. Pero eso es fundamentalmente esto. Entonces estamos hablando de glándulas, ¿ah? Glándulas, un conjunto de células. Células que pueden ser parietales o principales. Es decir, están mezcladas, tanto la parietal, la principal, la caliciforme, la enterocromafin-like, las células madre, todas están mezcladas y forman estas glándulas. Estas glándulas de la parte superior tienen más esas dos células, las parietales y las principales. Mientras que si nosotros nos vamos más a las glándulas pilóricas, a las glándulas antrales, prepilóricas, estas glándulas de esta zona se producen más moco, pepsinógeno, y recuerdan la gastrina producida por las células G. Igualito acá tenemos de repente una célula G en la ubicación antral, y esta célula G produce gastrina que finalmente va a estimular a la parietal del fondo y cuerpo. Lo que siempre resaltan en todo esto es la célula parietal, la célula principal, ¿no? La célula parietal por la parte del ácido clorhídrico que ahorita lo vemos. La secreción ácida, 1500 calorías por litro, o sea, gasta bastante energía esta producción ácida. Esta es una glándula en la cual vemos, ¿no? Células del cuello, acá arribita, las células oxínticas parietales por acá, células peptídicas, todas mezcladas. Hay células madre, hay células caliciforme, hay células enterocromafin-like, hay células de gastrina, células G, todas están mezcladas. Esta célula parietal, lo característico es lo naranja, que son todas las mitocondrias que necesita, porque necesita gran cantidad de energía para poder crear esta acidez. Y nosotros tenemos acá una célula parietal, ¿ya? Una célula parietal en la cual acá está su parte sanguínea, su parte basal, y por la parte angular lo que va a secretar. Tenemos un receptor muscarínico, ¿ven? La célula parietal con su receptor muscarínico, un receptor de colecistoquinina, acá, un receptor de histamina. Paralelamente al costadito, paracrinamente, podemos tener una célula enterocromafin-like. Paralelamente podemos tener una célula G. Y esta célula enterocromafin-like va a producir histamina. Y esta histamina va a actuar sobre el receptor H2 de la célula parietal. También tenemos la gastrina, que es producida por las células G antrales. Van a estimular a la colecistoquinina, y esta gastrina también va a estimular a la enterocromafin-like, ¿no? Saben que la parte... Ven que la célula parietal, con sus receptores, tiene varios estímulos. Puede ser por histamina, puede ser por gastrina, ¿no? Puede ser por gastrina a través del enterocromafin-like y directamente a la célula parietal. Y finalmente, el estímulo a estos receptores va a hacer que se produzca, si es muscarínico o de colecistoquinina, que aumente el calcio, y si es de histamina, que aumente el AMP cíclico. Ambos, tanto el calcio como el AMP cíclico, van a estimular para la producción de ácido. ¿Quién produce más? ¿Cuál tiene la flecha más gorda? Tiene mayor estímulo. ¿Cuál es el medicamento que se da para bloquear la histamina? La ranitidina, ¿no? Lo que comúnmente se llama ranitidina, que bloquea el AMP cíclico. Pero después salieron los inhibidores de bomba, en los cuales ya no solamente te bloquea el AMP cíclico, sino también te bloquea el canal del calcio, ¿no? O sea, ya es más completo. Pero ambos son mecanismos, a través del AMP cíclico o a través del calcio.
¿Para qué? Para la producción de la bomba de protones, la bomba ATP-ASA, producción de hidrógeno y producción de cloro, es decir, ácido clorhídrico. Adentro se da pues esa unión del agua con el dióxido de carbono para formar el bicarbonato que regresa a la sangre, y el bicarbonato que regresa a la sangre da lo que se llama la marea alcalina, ¿no? Uno come, se produce esta acidez necesaria, pero este ácido, al producirse este ácido, también se produce bicarbonato. El bicarbonato no sale a la luz intestinal, el bicarbonato se va a la sangre y produce lo que se llama la marea alcalina. Esto viene de la unión del dióxido de carbono con el agua, ¿no? Gracias a la anhidrasa carbónica, ¿no? Bueno, y ahí se produce la producción de ácido. Hay otras células también, paralelas a la parietal, estímulos a nivel del vaso. Ahí estoy viendo cómo el bicarbonato se va hacia el vaso sanguíneo, ¿no? Cómo el bicarbonato se va hacia el vaso sanguíneo, que viene del CO2 y del agua, ¿no? Gracias a la anhidrasa carbónica, y da lo de la marea alcalina. La marea alcalina es ese sueño que tienen, ¿no? Después de comer. Eso es ácido. Estamos hablando de la célula parietal ácido. La célula parietal no solamente produce el ácido, ¿no? También produce el factor intrínseco de Castle para la absorción de vitamina B. Pero también tenemos las células principales. El pepsinógeno en medio ácido se transforma en pepsina y tiene una acción proteolítica. Cuando no es ácido, se inactiva. Es decir, cuando no es ácido, cuando pasa ya al duodeno. Hay otras secreciones, aparte de las células parietales y principales, tenemos lipasas gástricas, tenemos amilasas gástricas, tenemos gelatinasa, y se han ido descubriendo una serie de secreciones menos importantes en comparación con la parietal y la principal, pero hay varias enzimas que se producen a nivel gástrico, que se secretan a nivel gástrico, ¿no? Pero por su interés son poco activas, porque si hablamos de una amilasa gástrica, la amilasa pancreática o salival son mucho más potentes, por eso no se les toma en cuenta, ¿no? Bueno, y el factor intrínseco de Castle para la absorción de vitamina B12, producida por la parietal, ¿no? Células caliciformes que van produciendo moco y viscoso y alcalino a manera de película. Esas células caliciformes, como el estómago está produciendo una acidez marcada, necesita el estómago en sí también protegerse, y estas células caliciformes que están a lo largo de las glándulas producen este moco viscoso y alcalino, y esto es justo en esta parte es donde se conoce el Helicobacter pylori, que causa una inflamación, infección y destrucción de este moco viscoso a nivel gástrico, produciendo la inflamación, lo que finalmente lleva a la úlcera, ¿no? Los tipos de glándulas que hay, ¿no? Dependiendo la zona, si es más bajo las pilóricas, si es más alto las de fondo y cuerpo, las oxínticas, que tienen más células parietales. Pero no solamente eso ¿quién estimula la secreción ácida del estómago? Obviamente el vago, ¿no? El vago a través de la acetilcolina. El vago activa a todas las células, a la parietal, a la principal, a todas de manera parasimpática. ¿Quién estimula también, aparte de la acetilcolina? Gastrina, histamina, la heterocromafin light. Esas son las que van a estimular a la célula parietal para la secreción. Pero también otras sustancias estimulan a la célula parietal de por sí. El café, el alcohol. El café de por sí es como si dieran gastrina, estimula una secreción ácida. El alcohol, el aminoácidos, cuando son proteínas, también estimulan de por sí, ellos mismos tienen una estimulación a la célula parietal. Pero menos importante pues que la acetilcolina, ¿no? La estimulación nerviosa viene del vago, en la parte parasimpática. Todos liberan acetilcolina, excepto las células pilóricas, ya que a este nivel hay una interneurona
que secreta un intermediario de la gastrina, que le llaman un liberador de gastrina. De manera final viene a ser como una gastrina, ¿no? Pero este es en la parte prepilórica nada más. ¿Cuáles son los estímulos de secreción? La distensión. Cuando hay distensión del estómago se produce la secreción. Cuando hay una estimulación táctil y una estimulación química, es decir, dependiendo de lo que ustedes coman, el estímulo es mucho mayor. Sustancias químicas, cítricos, dan mayor estimulación gástrica. Sustancias proteicas, carnes, dan mayor estimulación gástrica. Todos actúan de manera sinérgica, ¿no? Tanto a la acetilcolina, la gastrina, la histamina, si encima toman café, toman alcohol y tienen estrés, todo eso actúa de manera sinérgica. Finalmente, patología úlcera. Las etapas de la secreción en estómago y en páncreas se consideran que hay etapas de secreción. Las etapas pueden ser cefálica, ¿no? En la cual es gracias a la visión, al olfato y al gusto, se produce un estímulo de los núcleos dorsales del vago. Esto aporta el 10% de la secreción, la parte cefálica. La etapa gástrica, en la cual ya el contenido de lo que has comido ya está en el estómago, ¿no? Y hay reflejos vagovagales, entéricos y de gastrina, y aporta la mayor parte, el 60%. Es decir, cuando está en contacto directo, ahí aporta la mayor cantidad, la etapa gástrica. Y una etapa intestinal, porque se produce secreción de gastrina en pequeñas cantidades. Esta es la menor cantidad, ¿no? Así, al igual como hay de estómago partes de secreción en estómago, hay partes de secreción en páncreas, de la misma manera. Este es el ejemplo de Pavlov, en la cual al perro lo estimulaban con comida para ver cómo se producía el ácido, ¿no? Le daban la comida, el perro olía, sentía el ácido y le hacían una gastrostomía, es decir, un tubo a nivel del estómago, y veían cómo el perro, solamente por ver, empezaba a producir ácido, ¿no? Que Pavlov agarró y le cortó el vago al perro, le presentó la comida y dejó de producir, y comprobó cómo era la estimulación nerviosa, ¿no? Después de esto hizo la parte condicionada con la campana y eso, ¿no? ¿Cómo se producen las tres fases? La fase cefálica a través del vago, el parasimpático estimula la producción de pepsina y ácido. En la fase gástrica, los reflejos nerviosos locales, reflejos vagales, la gastrina, la histamina y la mayor producción, más del 60% en esta etapa. Y ya en la etapa intestinal, por mecanismos nerviosos y hormonales, se produce una parte muy pequeña, ¿no? ¿Qué inhibe la secreción de estómago? El reflejo enterogástrico. O sea, todo el contenido ácido empieza a perturar el esfínter pilórico y empieza a pasar al duodeno. Este reflejo entero, o sea, duodeno gástrico, inhibe esta secreción. El intestino delgado, que no está preparado para la acidez, le dice al píloro, no, ya no produzcas más ácido, porque ya está pasando al intestino delgado. Inhibe la secreción. Por presencia de ácidos grasos, proteínas degradadas y líquidos hiper o hipotónicos, se produce la liberación de secretina y de colecistoquinina. Esta secretina, ricamente alcalina en bicarbonato y acuosa, y la colecistoquinina con enzimas, tanto pancreáticas como biliares, para disminuir el pH de esta acidez en la segunda porción del duodeno. Bien, ahí terminamos. Mañana la parte de secreción pancreática y biliar.